Saludos, mi nombre es José Javier Morales Benítez, soy bibliotecario en el GRIC y lo que busco en esta presentación es introducir algunos aspectos básicos de las citas en estilo ACS, que es el estilo de citas y redacción de la American Chemical Society. Y más que nada quería mostrarles algunos recursos que ustedes pueden usar para resolver dudas que tengan sobre estilo ACS de manera rápida. El recurso con el cual me gustaría que se familiaricen en esta presentación es el ACS Guide to Scholarly Communication. Esto es un recurso en línea de ACS al cual tienen acceso a través de las bases de datos de la Biblioteca General. Les incluí unos enlaces aquí que pueden usar cuando tengan acceso a la presentación y yo lo que voy a hacer es que les voy a mostrar cómo llegar a este recurso a través del homepage de la Biblioteca General. Estoy aquí en la página principal de la biblioteca. Lo que voy a hacer es que voy a subir aquí a donde dice recursos y voy a seleccionar bases de datos. Eso me va a llevar a la lista de todas las bases de datos. Entonces aquí en la A voy a buscar ACS Guide to Scholarly Communications. Hago clic ahí y ya llegué al recurso. Estas son las 4 secciones del ACS Guide que quiero destacar aquí. Creating References, ACS Style Quick Guide, Citation Elements y Reference Formatting and Examples by Source Types. En estas 4 secciones van a encontrar la información básica para citar casi cualquier tipo de fuente correctamente. Lo que voy a hacer es que voy a pasar a la guía y voy a seguir bajando por aquí hasta este enlace que dice References. Voy a abrir ahí y estas son las 4 secciones que les destaqué en el slide anterior. En el estilo ACS se utilizan dos maneras de citar en el texto. Estas son usando números en paréntesis y usando números en superíndice o superscript. Es bien importante que cuando vayas a someter un trabajo, ya sea para una clase o para una revista académica, corrobores cuál es el formato que se requiere. En esta presentación vamos a ver cómo crear citas en el texto utilizando números en superíndice y vamos a ver que las reglas son bastante sencillas. Usa números consecutivos para identificar tus fuentes a medida que las vas citando en tu escrito. Si una cita aplica a una oración completa, debes colocar el número en superíndice luego del punto final. Si haces referencia a una fuente más de una vez, siempre la debes identificar con el mismo número para evitar confusión. Y por último, si incluyes un planteamiento que hace referencia a varias de tus fuentes, debes colocar los números en orden ascendente. Separa los números con coma, excepto si son 3 o más números consecutivos. En ese caso, utiliza un guión entre ellos. Aquí hay algunos ejemplos que ayudan a entender las reglas. En el primer ejemplo, la cita corresponde al planteamiento completo. Por ende, el número está al final del planteamiento. En el segundo ejemplo, la oración hace referencia a 2 fuentes. Por lo tanto, los 2 números están colocados al final de la oración. En el tercer ejemplo, la oración hace referencia a 6 fuentes que tienen números consecutivos. Por lo tanto, los números están unidos por un guión. Aquí tenemos 2 ejemplos más. En el primero, la oración hace referencia a varias fuentes. Por ende, los números de esas fuentes están colocados al final de la oración, separados con coma o con guión, según corresponda. Y en el segundo ejemplo, distintas partes de la oración hacen referencia a distintas fuentes. Por lo tanto, cada parte de la oración tiene el número de la fuente que le corresponde. Si mencionas los nombres de los autores de un trabajo al momento de hacer una cita, trata de colocar el número de la fuente lo más cerca posible al nombre del autor o autores. Si el trabajo citado tiene 2 autores, incluye ambos nombres. Si son 3 o más personas autoras, incluye el primer nombre seguido de la frase et al, que significa y otros. Aquí vemos un par de ejemplos combinando números entre paréntesis y números en superíndice. En el primer ejemplo vemos que el número está justo al lado del apellido de la persona autora. En el segundo ejemplo se está citando un trabajo con 2 autores, así que se incluyen ambos apellidos. Y en el tercer ejemplo, por ser un trabajo con 3 o más personas autoras, se utiliza la frase et al. Vamos a ver algunas reglas aplicables a la lista de referencias que aparece al final del trabajo.
La lista de referencia va a llevar el título References. Los trabajos citados van a aparecer en el orden en que fueron mencionados en el escrito. Las entradas de la lista de referencia tienen que estar numeradas para facilitar la identificación. Y por último, esta sección va a espacios sencillos y no se utiliza sangría, a diferencia de lo que se hace, por ejemplo, en estilo APA. Cada referencia debe incluir suficiente información como para que la persona lectora pueda identificar la fuente con precisión. ACS pide que se identifiquen estos 5 elementos en las referencias. El primero es los autores o autoras del trabajo. El segundo elemento es la información de título. Es importante mencionar que cuando uno cita un artículo de revista, van a haber 2 títulos. Va a estar el título del artículo y también va a estar el título de la revista donde se encuentra el artículo. El tercer elemento es edición o versión. Y esto lo vamos a ver regularmente con los libros, que pueden ser una segunda edición, tercera edición, etc. El cuarto elemento es información de publicación. En el caso de los artículos, esto va a ser el volumen y número de la revista y las páginas donde se encuentra el artículo. Y el año de publicación del artículo también se tiene que mencionar. En el caso de los libros, esta información va a ser la casa publicadora, el lugar de publicación si se indica en el recurso y el año de publicación. Y por último, información sobre recuperación en línea. Esto puede ser, por ejemplo, el DOI de un artículo de revista o el URL de una página web. Si se está citando un recurso electrónico cuyo contenido es probable que cambie, es recomendable que se indique también cuál fue la fecha en la cual se accedió al recurso en línea. Aquí mostramos los elementos de citación para una referencia de un artículo de revista y una referencia de libro. En el primero, que es el de la revista, vemos la información de las personas autoras en rojo, vemos la información de título en azul. Primero está el título del artículo y luego el título de la revista en letra itálica. Luego vemos la información de publicación en verde. Este empieza con el año de publicación, que va en bold. Luego vemos el número del volumen, que va en itálica. Y luego el número del issue, que va entre paréntesis, el issue o número. Y por último, la paginación. Y luego de la información de publicación tenemos la información de recuperación en línea, que en este caso es el DOI, que en este ejemplo lo pusimos en púrpura. En la referencia del libro vemos los mismos elementos y además vemos la información de edición colocada después del título, que sale aquí, Second Edition, que aquí la pusimos en amarillo. Es bien importante mencionar que en el estilo ACS, en las referencias de artículos de revista, el título de la revista va abreviado. Para obtener la abreviatura correspondiente a una revista, hay que buscar en el recurso Chemical Abstract Service Source Index, o CASI. Aquí les incluyo el enlace para acceder a CASI. Yo voy a entrar. Ok, entonces aquí a modo de ejemplo vamos a poner Chemical, que eso forma parte del título de muchas revistas. Le damos Search. Vamos a decir que nuestra revista es Advances in Chemical Kinetics and Dynamics. Y aquí tenemos la abreviatura para esa revista académica. Por último, les presentamos aquí algunos ejemplos de referencias comunes. Muchas gracias.